Bienvenidos a nuestro webinar de hoy, Herramientas de conciencia plena para aumentar tu bienestar. Este es un webinar diferente a los que hemos hecho a lo largo de nuestros webinares en Funeico. Es un webinar en donde vamos a aprender cómo tranquilizarnos, cómo manejar nuestro propio cuerpo, cómo manejar nuestras propias emociones para manejar, valga la redundancia, nuestra propia enfermedad. Y pues tenemos hoy una invitada muy especial, una persona que ya podríamos decir es parte de la familia Funeico. Ella nos acompañó en la celebración o en la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Algunos, si pudieron estar, saben de quién les hablo. Ella es Juana Márquez. Ella es coach ontológica y hoy nos estará dando estas herramientas con las que podremos contar todos para aprender también a manejar nuestra propia enfermedad y para aumentar nuestro bienestar. Bienvenida, Juana. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Caro, por esta bienvenida y por nombrarme como parte de la familia Funeico. Me siento súper honrada y me encanta poder estar acompañándolos hoy nuevamente y compartiendo estas herramientas que, como decía Caro, definitivamente pueden aportar al bienestar de todos y pues a quienes tienen alguna enfermedad activa, pues, o alguna, sufren de algún tema físico, definitivamente este tipo de cosas pueden aportar. Yo, como dice Caro, pues soy coach ontológica certificada y también soy practicante de yoga y meditación hace ya más de 13 años. Estas herramientas han sido para mí fundamentales y pues ahora ya les contaré un poquito más qué me llevó a eso, a recurrir a ellas para poder manejar mi mente, mi cuerpo y mi vida emocional. Ok, perfecto. Bueno, pues primero quiero recordarles a todos, por favor, mantengamos las cámaras, los micrófonos apagados durante la transmisión para que Ya no... somos pocos, Caro, está mal si prendemos cámaras como para vernos las caras o prefieren no por la transmisión. Pues bueno, si quieres podemos hacer que prendan cámaras, pero sí los micrófonos preferiblemente que estén apagados para que no vaya a haber ninguna interferencia cuando tú estés hablando. Chévere. Y bueno, te doy la palabra para que puedas Bueno, empezar. perfecto, gracias. Como les decía, mi nombre pues es Juana Márquez, tengo 39 años, soy mamá de 2 hijos, soy consultora en bienestar y crecimiento personal. Esto lo hago a través de herramientas como el mindfulness, el coaching, la terapia de yoga y el movimiento consciente. Y bueno, les cuento un poco que hay una idea sobre el mindfulness o la conciencia plena, cuando muchas veces, cuando empezamos a hablar de eso, existe la creencia y la reacción de muchas personas es, no, eso no es para mí, eso es como para gente supremamente tranquila, ecuánime, balanceada, digamos de forma como natural. Ese no es mi caso. Yo soy hija de un padre adicto y desde que tengo uso de razón, tal vez desde el embarazo de mi mamá, pues he estado recibiendo esa información y desde muy chiquita me dediqué un poco se cambiaron los papeles y yo era un poco quien era la mamá de mi papá y eso pues me produjo una falsa percepción de control. Y desde ese entonces, pues estuve intentando controlar mi vida, la de otros y la de él especialmente, lo cual me produjo muchísima frustración, muchísima angustia, ansiedad y rabia, ¿sí?
Entonces ese cóctel de emociones ha sido algo que me ha acompañado durante el largo tiempo de mi vida y fue la razón por la cual en un momento necesité de una manera muy rotunda y concreta buscar herramientas y buscar ayuda que me ayudara a, valga la redundancia, como a equilibrarme y a vivir en bienestar. Esta imagen es muy descriptiva de lo que es mindfulness o conciencia plena. Y la idea también es invitarlos acá a que sepamos que la naturaleza de la mente es estar en constante búsqueda y acción. Entonces no nos demos duro por eso, pero sí es importante como esta invitación a poder centrar nuestra mente y ya hablaremos un poco más de las herramientas y demás. Pero como ven en esta imagen, lo que pasa es que muchas veces vivimos así, con nuestra mente en un lugar distinto a donde está nuestro cuerpo. Papá, ¿cuántas veces no nos pasa lo mismo, no? Estamos con nuestros hijos, por ejemplo, teniendo un momento, digamos, importante y bonito que podría ser de mucha conexión con nosotros, con quien nos acompaña y con el entorno, como le está pasando a la niña que está en el parque y ve el parque y disfruta las flores, pero resulta que el papá no está ahí, está de cuerpo, pero su mente y sus emociones están totalmente conectadas con múltiples cosas, ideas que lo preocupan, y eso es como el estado más frecuente de la mayoría de las personas. Entonces aquí la pregunta es si estás mindful, en inglés, con la mente llena de cosas, o mindful, con la mente consciente. Entonces les voy a primero contar qué no es mindfulness o conciencia plena. Mindfulness no es poner la mente en blanco. Existe una creencia de que eso es, inclusive alguien el otro día hablaba de que no, que hago una meditación y miro a la pared blanca, pero de eso no se trata. Poner la mente en blanco es imposible. Yo creo que ni los monjes tibetanos que meditan 8 horas en un día ponen la mente en blanco. Porque justamente como hablábamos ahora, la naturaleza de la mente es pensar. No es una práctica espiritual, está asociada en muchas religiones, en muchas cosas la utilizan, y inclusive en la religión católica se utiliza, pero esto es totalmente laico. No es algo que sea sofisticado o difícil. Ahora tampoco es fácil, porque implica entrenar la mente para hacer algo distinto a lo que está hecho, a lo que es su naturaleza. Y es solo para gente iluminada o zen. Como les decía al principio, no, y nuevamente no es mi caso. Entonces, más bien quiero invitarlos a que experimentemos un poco y veamos desde la propia experiencia qué es, y después de eso vamos a hablar un poquito más de la teoría y de para qué sirve. Entonces, si están de acuerdo, los invito perdón, voy a poner aquí. Los invito entonces a sentarse, sobre el lugar donde estén, sobre la silla, sobre la cama, donde quiera que estén. Poner los pies sobre el piso. Y durante los próximos 5 minutos, dedicar este tiempo para ustedes. Ponemos los pies sobre el piso. Identificamos en nuestras nalgas los huesitos que están en nuestras nalgas, que se llaman los isquiones. Y buscamos que estos entren en contacto con la silla o con el lugar donde estemos sentados,
para lograr así que nuestra columna quede lo más recta posible, llevando la coronilla hacia el techo. Hacemos conciencia de nuestros pies sobre el piso, de nuestras piernas, tocando la silla, nuestra columna, nuestras manos sobre las rodillas o sobre arribita, sobre los muslos. Hacemos conciencia ahora de los sonidos más lejanos. Identificamos el sonido más lejano. Si está bien para ti, cierra tus ojos. Y ahora identifica el sonido más cercano. Vas ahora a llevar tu atención a tu respiración. Observa cómo entra por la nariz al inhalar y cómo sale al exhalar también por la nariz. Mantén ahí tu atención. Observando cómo entra y cómo sale el aire. Siente si estás respirando profundo y llenando toda tu capacidad pulmonar, o si por el contrario es una respiración corta. No la cambies, no la juzgues. Simplemente lleva tu atención a ella. Y si la mente se va para otro lado, está bien. Con amabilidad regresa. Y conecta con tu respiración. Nuevamente, lleva la atención a los sonidos, identificando el sonido más lejano. Ahora el más cercano. Haz conciencia de tus pies sobre el piso. De tus nalgas sobre la silla. Del espacio donde estás sentado.
Junta tus manos a la altura del corazón y frótalas vigorosamente hasta que se calienten un poco. Cubre tus ojos como con dos cuenquitos. Y solo cuando te sientas lista o cuando te sientas listo, retira las manos y abre tus ojos. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntenos por el chat. Fue una experiencia relajante. A mí, como tú decías al principio, me parece muy difícil poner la mente en blanco. Yo, digamos que no lo he logrado, pero la música lo ayuda a uno, los sonidos de la naturaleza lo llevan a uno. Me parece importante sobre lo que dijiste resaltar que justamente es distinto a poner la mente en blanco y que ese no es el objetivo, porque nuevamente poner la mente en blanco es algo imposible, y entonces cuando nos trazamos como esa meta de poner la mente en blanco, se nos vuelve como algo inalcanzable, y eso muchas veces nos aleja de sentarnos a meditar y recordar que no importa que nuestros pensamientos se vayan y se vayan y se vayan, el ejercicio es traerlos, traerlos y traerlos a la respiración. Sí, muy buen día, Diego Ángel, de aquí de Medellín. Buenos días, Diego. Muy buenos días para todas ustedes, Dios las bendiga. Bueno, sí, sí, es difícil poner la mente totalmente en blanco, pero a mí lo que me sucedió fue algo muy bueno, que fue la relajación de mis músculos, todos mis músculos de mi cuerpo. Mi cerebro también estuvo relajado, me sentí bien, y sobre todo la música ayuda a que uno como que se transporte para otro lado y no escuche sino la naturaleza nomás. Y eso es demasiado relajante. Y el estómago se siente súper tranquilo. A mí me pasó eso. Una experiencia muy bonita. Gracias, Diego. Bueno, muy chévere escucharte, y sí, efectivamente esto tiene un efecto pues en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestra emoción. Entonces vamos a seguir, si está bien para ustedes, hablando un poco más de qué es mindfulness y un poco de la teoría, porque vamos a hacer una combinación entre teoría y práctica para que aprendamos un poco, pero sobre todo nos lo llevemos puesto en el cuerpo. Entonces, mindfulness es una práctica. Es una práctica que, como el ejercicio físico, es cuestión de repetir y repetir y repetir. Y en la medida en que repetimos y somos constantes, es que el músculo, como en el ejercicio físico, el músculo o esa capacidad de poner nuestra mente donde está nuestro cuerpo, no en blanco, sino donde está nuestro cuerpo, en aquí y ahora, se desarrolla, ¿sí? Entonces, es cuestión de intención, atención y práctica. Es un ancla, se trata de anclarnos en, por ejemplo, y sobre todo muy importante, la respiración, como hicimos ahora. Entonces, claro, para muchos es la primera vez, entonces nos vamos con la música, nos transportamos a otro lugar y experimentamos esa relajación que es supremamente valiosa. Y empezar por ahí vale totalmente la pena. Y si esa dura un tiempo largo y lo que nos pasa es eso, está maravilloso. Sin embargo, es muy útil es muy potente cuando logramos llevar nuestra atención a la respiración, que cada vez que se nos va la mente en un pensamiento, como si fuera un globito de helio que se va por allá, logremos traerla aquí y conectarla con la respiración. ¿Para qué? Para estar en el presente, en el aquí, en el ahora, en donde está nuestro cuerpo, está nuestra mente. Distinto al señor del parque con la niña que está en el parque pero está pensando en mil otras cosas, no, como está la niña en su parque,
observando las flores, oliendo los aromas y demás. Y todo esto es súper importante hacerlo sin juicio, sin estar, digamos, categorizando todo. La mente simple, el cerebro está hecho para categorizar. Esa es como la manera más simple de utilizarlo. Entonces, es ir un poco en contra de esa naturaleza del cerebro, pero eso nos ayuda a crecer como seres humanos y expandirnos. Entonces, no estamos diciendo bien, malo, bien, mal, bonito, feo, rico, desagradable, no. Simplemente estamos ahí experimentando. Esto es una herramienta supremamente valiosa para tener conversaciones, porque muchas veces estamos en la conversación y escuchando, y en lugar de realmente escuchar, pretendemos estar escuchando, estamos en nuestro pensamiento pensando en cómo vamos a responder. Entonces, captamos tal vez el 20%, si mucho, de la información que nos está dando la otra persona. Entonces, este entrenamiento de la mente realmente tiene un impacto en nuestra vida, en nuestras relaciones, con el ejemplo que les estoy poniendo, por mostrarlo de una manera. Y pues todo eso nos produce mucho bienestar. Te voy a leer algunos comentarios, digamos, que han puesto en las personas que nos ven por Instagram. Bueno, por aquí también María Angarita nos escribe que para ella fue muy difícil el ejercicio, o pues para ella es muy difícil poner su mente en blanco, que sabemos que no es necesario poner la mente en blanco, sino es aprender a conectarnos con lo que hay a nuestro alrededor y con los sonidos y estar en... Es anclar la mente en alguna cosa. Exacto. Otra persona en Instagram nos dice: relajante, me fui para otro lado, pero regresé muy suave. Fue mi primera vez y se me fueron mis dolores. Otra persona nos dice: bendecido día para todos. Soy Andrea Castrillón. Andrea es de nuestra fundación. Soy de Manizales. Creo que repetir el ejercicio sería de utilidad, ya que para mí no es fácil poner mi mente en blanco porque tengo dolor constante. Sentí descanso en mis músculos. Ok, gracias, súper. Simplemente recordemos, la idea no es poner la mente en blanco, sino fijar la mente en algo. Fijar la mente, sí, corrígeme si estoy mal, fijar la mente en una cosa que nos haga centrarnos concentrarnos en algo, ya sea un sonido, un pensamiento o lo que sea. De acuerdo, así es. Y aquí les voy a mostrar estas imágenes, nos hablan un poquito de ese para qué, de esos efectos, de esos beneficios invaluables del mindfulness. Hay estudios muy rigurosos, y si aquí hay médicos, por ejemplo, que seguramente van a querer ir a eso. Hay un estudio muy conocido de la Universidad de Harvard, me parece que se llama Una mente divagante, es una mente infeliz. Y bueno, y hay bastantes otros estudios que han demostrado los efectos que tiene la meditación y lo que acabamos de hacer, o el mindfulness, en nuestro cerebro. Como podemos ver, esto es una imagen de un cerebro antes de meditar y vemos una actividad cerebral bastante agitada. Y tenemos al otro lado un cerebro después de meditar, y toda esa agitación en el cerebro produce una rumiación o exceso de pensamiento que nos genera muchísimo malestar y casi que hasta infelicidad. Digamos que hay varias cosas que se han descubierto en estos estudios, pero me gustaría centrarme pues en esto de que al disminuir esa actividad cerebral, vamos a tener un mayor bienestar y una capacidad de tomar mejores decisiones. También contarles que, digamos, estos estudios demuestran como la neuroplasticidad del cerebro, digamos, toda la capacidad del cerebro de reconstruirse, de reformarse, de generar nuevas conexiones,
y sobre todo el engrosamiento del neocórtex. El cerebro tiene una estructura muy compleja, yo no soy experta en eso, pero podemos hablar de estas tres, digamos, divisiones que tiene, que es el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, es el más primario, el más primitivo. Es este cerebro que está conectado con el instinto y con la supervivencia, de donde yo creo que estamos viviendo todos mucho en la ciudad de Bogotá, porque vivimos como a la defensiva siempre, ¿no? Como si todos nos lo fueran a quitar, como si nos estuviera persiguiendo un león que nos va a comer, y por eso pues actuamos de una manera tan agresiva. Está el cerebro límbico, donde está, digamos, contenidas las emociones, la percepción no consciente, ¿sí? Toda la parte inconsciente, que es un porcentaje altísimo de lo que nosotros pensamos y que tiene un efecto supremamente contundente en nuestra manera de actuar. Entonces, trabajar para que el inconsciente pase al consciente es muy importante. Y el neocórtex o el cerebro frontal o el cerebro, digamos, como más moderno, más reciente, el más evolucionado, el que nos hace, digamos, como que nos diferencia tanto de los seres, de los animales, es el que nos da como el raciocinio, esa capacidad de reflexión. No significa que desarrollar ese cerebro nos vaya a desconectar de nuestras emociones y de este cerebro reptiliano, que por supuesto también es importante. Es como una cobija que permite o sea, como hacernos conscientes para tomar las decisiones de cómo queremos actuar, ¿sí? Y los estudios muestran que, digamos, personas que meditan durante 8 semanas, durante 20 minutos cada día, desarrollan o se engrosa ese cerebro, ese neocórtex. Entonces, bueno, ¿para qué? ¿Para qué sirve el mindfulness y la meditación? Entonces, primero es una manera de darnos cuenta, de podernos mirar en el espejo y vernos a nosotros mismos. Es muy común que andamos por la vida como en automático, sin ver lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que estamos generando en el otro, lo que el otro está generando en nosotros, y vivimos de manera inconsciente, y eso nos genera mucho malestar, mucho dolor y mucho inconveniente con los demás. Es muy común que estamos en posturas, que nuestro cuerpo está adoptando posturas que nos hacen daño en el computador o cuando vamos trabajando, por ejemplo, mirando el celular, cuando estamos trabajando haciendo oficio, todas esas posturas que son dañinas para nosotros cuando tenemos esa capacidad, esa conciencia plena, cuando nuestra mente está donde está nuestro cuerpo, podemos empezar a identificarlas. Entonces va uno con la cartera así y se da cuenta que es que va con la cartera así, que le está haciendo daño al hombro, y enseguida puede tomar acción y cambiar su posición para no hacerse daño. El mindfulness o la conciencia plena también nos permite darnos cuenta de cómo estamos respirando. La respiración es como este elemento tan poderoso para regularnos y para regular nuestras emociones. No solamente nos permite regularnos, sino que dispara o sí, como que nos conecta con cierto tipo de emoción. Si nosotros hacemos un ejercicio físico de respirar cortico y fuerte, así como casi como si fuéramos un torito, y nos quedamos ahí respirando, vamos a conectar con la rabia. Y a veces eso es útil y necesario, y en la terapia de cuerpo lo utilizamos para algunas personas. Pero si nosotros vamos por ahí respirando de manera inconsciente, cortico, rápido, pues es muy posible que estemos conectando con esa emoción, ¿sí? Que vivamos en eso. Mientras que si somos conscientes y aprendemos a respirar profundo, despacio. Por ejemplo, ahorita en este momento, yo siempre pongo este ejemplo porque yo he tenido, ya lo he superado como de manera súper importante, pero he tenido siempre un pánico escénico, o sea, el hablar así en frente de gente para mí ha sido dolorosísimo, y la respiración es todo. Entonces yo de pronto veo que me acelero, que estoy como de los nervios hablando muy rápido, que no estoy como
hilando la idea de una manera clara. Entonces ahí, al darme cuenta, mi respiración logró llevarla pausada, tranquila, y enseguida me conecta con una emoción como de serenidad para seguir compartiendo lo que estoy compartiendo. Pero perdóname, te interrumpo ahí. Sí. Como retroalimentación en este webinar no ha pasado eso. Te digo que no ha pasado. Gracias. Bueno, vamos, cada uno va, siempre vamos mejorando, y es muy importante como ser compasivos con nosotros mismos en eso. El otro tema es darnos cuenta de nuestra conversación interna, de nuestro diálogo interno. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos una cantidad de cosas que no le diríamos a nadie, y nos hablamos terriblemente. Y eso tiene un efecto en nosotros, en nuestra autoestima, en nuestro sentir y en nuestras células, que es nocivo. Y muchas veces lo hacemos porque no nos damos cuenta. Entonces, esta conciencia plena nos permite como identificar esas conversaciones, y nuevamente lo que les digo, nos da el poder de tomar acción para cambiarlas, ¿sí? Una idea que me parece importante que se lleven es: háblate a ti como le hablarías a un amigo que respetas y que admiras y que quieres y a quien le tienes compasión. Cuando un amigo comete un error, un amigo o una persona que tiene este significado para uno, comete un error, uno no le dice, no, es que es mucho bruto, es que claro, es que usted siempre, es que nunca va a poder. No, todo lo contrario, le dice, esta vez fue así, pero mire la próxima, mire lo bueno que ha hecho en esto, mire, sí, y así tenemos que hablarnos a nosotros mismos y ser nuestros mejores amigos y nuestros mejores consejeros. Y por último, y no menos importante, nos da la posibilidad de darnos cuenta de nuestra emoción. Muchas veces estamos en tristeza y no lo reconocemos, o estamos bravos y tampoco nos damos cuenta. El darnos cuenta en qué emoción estamos nos da es la herramienta clave para poder gestionar esa emoción y no reaccionar desde ahí como un escupitajo pues a los demás, sino poderla gestionar. Sin decir que se trata de reprimir la emoción, porque reprimir las emociones es supremamente nocivo. Es como quedarnos con piedras que se van incrustando en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando reprimimos esas emociones, cuando reprimimos la tristeza, cuando reprimimos la rabia. Pero como no hemos aprendido a gestionarlas, a veces nos tomamos la opción de reprimirlas, porque de pronto uno dice, no la reprimo, y sale con una fuerza descomunal que va a hacer daño a otros y me va a hacer daño a mí, y por supuesto de eso no se trata de gestionarla, poderla expresar, digamos, en el grado adecuado para no hacer daño, pero no quedarnos con ella. Entonces, nuevamente, la conciencia plena nos da la oportunidad de eso. Es poderosísimo porque lo que nos da la conciencia plena es esta posibilidad de hacer la pausa y alargar el tiempo entre el evento y la reacción. Cuando nosotros podemos y entramos en esa capacidad de alargar ese tiempo, podemos reaccionar libremente. Eso nos conecta con nuestra propia libertad, porque nos saca de la jaula de nuestra emoción, de nuestro ego, no es como reacciono así como yo no quería y después me lleno de vergüenza, de culpa, de una sensación terrible. Por el contrario, yo hago la pausa. Hace poco estaba en un taller de la neurociencia de meditación dictado por una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos, española, y ella hablaba de cómo los estudios muestran, cuando ellos hacen esos estudios, ellos tienen la posibilidad de ver el cerebro ahí, de todas sus reacciones. Cuando nosotros
logramos hacer esa pausa y digamos, conectarnos con el cuerpo, con la conciencia corporal, ¿sí? Como qué está pasando en mi cuerpo cuando pasa esa emoción y de pronto yo veo que se me está llenando de rabia y yo empiezo a ver que mi garganta se va apretando y que mi estómago va pasando eso, ese proceso que va sucediendo en microsegundos me da la posibilidad de reaccionar como yo decido que quiero reaccionar. ¿Sí? Si tengo es que irme, respirar, dar una vuelta y regresar para volver y decir y poner ese límite que quiero poner, que es ese mensaje que me trae la rabia. Si lo quiero decir, pues lo puedo decir de una manera asertiva, sin dañarme a mí ni dañar al otro. Pero cuando no hacemos la pausa, cuando no nos damos cuenta qué está pasando, ¿sí? Cuando simplemente nos coge esa emoción y ¡prum! Como que arranca, llega a un punto, ella inclusive mostraba una gráfica así, llegaba a un punto como en esa gráfica donde ya no hay reversa, como un avión que arranca, que si ese avión tiene problemas, tiene que resolverlos en el aire. Hay un punto cuando coge cierta velocidad que el avión ya no puede parar y si tienen que hacer cualquier ajuste o lo que sea, tienen que hacerlo en el aire, porque si para se estrella. Eso pasa con las emociones cuando no tenemos ese momento de percatarnos qué está pasando en el cuerpo. Entonces, la conciencia plena que se entrena, digamos, todo esto que de la meditación que hicimos es como una forma de ir al gimnasio, es como la manera en que entrenamos el músculo, pero finalmente esto es una manera de vivir, un estado mental permanente. Y cuando desarrollamos este estado mental permanente, sucede eso, el cuerpo se nos vuelve un mensajero infalible casi, porque nos está diciendo qué está pasando, se anticipa a esa emoción que de pronto va a agarrar como una ola. Entonces, chan, me estoy llenando de rabia, tran, lo estoy viendo y al verlo, respiro y lo puedo gestionar. ¿Tenemos hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? Sí, hay una pregunta que hacen y es, ¿cómo podemos manejar la tristeza? Especialmente cuando tenemos mucho dolor, no sabemos qué hacer, como que no entendemos el por qué. A veces el cansancio es demasiado, pero debemos continuar. ¿Cómo podemos manejar eso? Difícil. A ver, la tristeza. La tristeza es una emoción que nos trae el mensaje de pérdida, ¿no? Como hay algo que perdimos. Entonces, pues digamos que yo creo que esos son casos muy individuales y hay que trabajar en, digamos, recibir un acompañamiento y trabajarlo. Yo considero que estas herramientas que vemos hoy nos ayudan y vamos a hacer un ejercicio ahorita al final que te va a servir a esta persona que está preguntando eso. Pero pues sí, hay que acogerla, hay que aceptarla, no, o sea, tratar de negar la tristeza no es beneficioso porque se enquista, como decíamos ahora, se vuelve una piedra que se enquista en el cuerpo y nos hace daño. Hay que gestionar, tampoco se trata de volvernos una víctima, la víctima, ¿no? Que se queda así, ay, Dios mío, qué tristeza, ¿no? Y la cultivo y la siembro y la riego y me sirve para a veces, digamos, llamarla así, como que no, la empiezo a usar como de una manera que no me hace bien ni le hace bien a mi entorno. Es hacernos cargo de esa tristeza, es reconocerla, aceptarla, es indagar dónde está localizada en el cuerpo. Yo pienso que es muy útil y a mí me sirve muchísimo todo el tema del movimiento consciente, poder coger, y ahora vamos a hablar, a ver, a hacer una experiencia más cercana a eso, pero poder coger el cuerpo y mover esa tristeza. Si yo veo que esa tristeza está, por ejemplo, en mi pelvis, poner una musiquita y hacer un movimiento y una musiquita inclusive que evoque tristeza y hacer movimiento y hacer movimiento, hacer movimiento y trabajar con ella y vivir eso. Pero sobre todo no se trata de no negarla,
pero tampoco volvernos una víctima de la tristeza, sino de aprenderla a gestionar. No sé si esto te ayuda. Vamos a hacer ahorita una serie de ejercicios que de pronto te pueden ayudar, sobre todo la meditación final que vamos a hacer. Ahorita quiero pedirles a todos, porque como ven, la manera de ir al gimnasio con mindfulness, ¿sí? Como este entrenamiento de pesas que hacemos, es muy variada. No se limita a sentarnos, cerrar los ojos y respirar, porque a veces eso se vuelve supremamente difícil. Entonces podemos empezar haciendo otras cosas. Y sobre todo las personas pacientes de enfermedades, pues digamos, del sistema digestivo y demás, creo que pueden beneficiarse mucho de esto, que es el comer de manera consciente, ¿sí? Entonces voy a invitarlos a todos a que por favor hagamos una paradita y vayan a su cocina y traigan ojalá una fresa o una uva o el gajito de una mandarina, o sí, como una frutica o una uchuva, una frutica chiquita, que para poder hacer un ejercicio. Vamos a llevar, yo no tenía frutica ahí, cogí una hojita de kale. Vamos a llevar a nuestra boca el alimento, la frutica que trajimos para el ejercicio. Antes de meterlo a la boca, vamos a ponerlo sobre la lengua y vamos a observar ahí. Vamos a empezar lentamente a masticar. Muy lentamente. Notamos los jugos que salen, la temperatura de estos jugos. Presionamos nuestra lengua con el paladar, sintiendo el efecto que esto tiene en ella. Observamos cómo se activan nuestras papilas gustativas, la producción de saliva debajo de la lengua. Notamos el sabor, la acidez, el dulce, la sal. Notamos otros sabores dentro del mismo sabor. Si de pronto hay sabor a tierra, sabor a limón. ¿Qué otros sabores trae? Pasamos el alimento y sentimos ese, después de haberlo masticado muy bien, por supuesto, y sentimos ese paso por nuestro esófago, por nuestro tracto digestivo. Inhalamos profundamente, llenando toda la capacidad pulmonar. Exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos. Exhalamos por la boca. Última vez. Cuando estamos listos,
Abrimos los ojos. Y si alguien quiere compartir un poco de su experiencia. Uno se da cuenta que con este ejercicio que uno come automáticamente y uno sabe a qué saben los alimentos, pero cuando ya uno hace consciente y se demora y cierra los ojos y siente cada uno, yo desafortunadamente no tenía frutas, lo hice con un chocolate, pues tiene muchas sensaciones, inclusive sentí que el ánimo, o no el ánimo, pero sí me llevaba a recuerdos. Sentí, sí, como que me llevó a recordar cosas. De pronto eso te hace pensar en alegría. Si estás triste y te comes algo y haces este ejercicio y algo que te lleva a recuerdos bonitos. Pero también sentí como esos sabores, como tú ibas diciendo, activen las papilas gustativas y entonces un amargo. Este chocolate tiene frutas, frambuesa, entonces tiene como ácidos y tiene diferentes texturas. Entonces uno hace conscientes esos sabores que si te lo comes por comértelo, pues lo masticas, lo pasas y ya. Uh-huh. Y esa es la intención de este ejercicio, es como saber que esta es otra herramienta que tenemos para entrenarnos en conciencia plena o en mindfulness. No, nuevamente, no necesitamos, no nos restringirnos a sentarnos a meditar. También podemos introducir la conciencia plena en nuestra cotidianidad. De hecho, ese es el gran objetivo. Pero si ustedes entonces utilizan este ejercicio para de pronto sentarse a comer un plato de fruta o una granola o lo que sea que se vayan a comer, en digamos, empleando este ejercicio, no necesariamente cerrando los ojos, observando los colores, sintiendo las texturas, pero tomarse 15 minutos para comerse ese alimento de una forma absolutamente consciente, dándose cuenta de los sentidos, de lo que produce, ¿no? Pues es otra herramienta adicional que tienen para cultivar la conciencia plena y además tiene, pues, y eso sí ya se lo dejo a los doctores y eso, pero eso tiene unos efectos muy positivos en toda nuestro proceso digestivo y demás. Entonces, pues, importante que lo intenten. Aquí Vamos en a hacer Instagram, espérame, aquí en Instagram, digamos, hay una persona que dice, para mí fue un ejercicio consciente de que está masticando. exacto. Y de eso se trata. Ahí está tu mente, donde está tu cuerpo. Mi cuerpo está masticando y si mi mente está ahí, yo estoy ahí. Yo realmente, mejor dicho, yo quiero invitarlos a tomarse, aunque sea, y toca ir por pasitos, ¿no? No puede uno pretender como pasar de 0 a 100 de un momento a otro, pero ir por pasitos. ¿Qué pasa si yo le dedico 15 minutos a hacer una actividad de conciencia plena, ya sea a través de la respiración y la meditación, ya sea a través del consumo de un alimento de manera consciente, ya sea a través del cuerpo, y observar la sensación holística o general nuestra después de eso? Y preguntarnos, ¿y qué pasa si lo hago durante mediodía? ¿Y qué pasa si lo hago todo el día? Yo lo que les puedo decir es la sensación, yo la siento en el cerebro, es como esa sensación de estar como si me hubieran hecho un lavado, ¿sí? Como cuando
No sé si ustedes han tenido esa sensación de que uno no se lavó el pelo y es como, ay, no, no me lavé el pelo y es como, se siente todo el día como maluquito y como aburrido y como tenso. Yo siento lo mismo cuando no entro en conciencia plena, cuando mis pensamientos están regados por todas partes, cuando estoy en ese estado mental que es como si tuviera muchas ventanas del computador abiertas al mismo tiempo. Es como una sensación molesta y de sobrecarga que es muy desgastante, mientras que lo otro me produce como un alivio, como si me hubieran lavado el cerebro y el pelo y como una ligereza que realmente me produce pues mucho bienestar y me permite ser la mejor versión de mí, que pues de esto se trata todo, no de cambiar, no de dejar de ser quien somos, sino de ser nuestra mejor versión y de conectar nuestra mejor versión, con nuestra mejor versión que está opacada normalmente por la vida diaria, por las preocupaciones, por cómo nos hemos dedicado a enfrentar la vida, que es desde la reacción y desde el combate, desde este cerebro reptiliano que nos lleva como a defendernos, o de ese cerebro límbico que nos mantiene como en la emoción, en esa tristeza que nos secuestra o en ese dolor que sí, como que que se toma nuestra vida, ¿no? Cuando logramos integrar ese cerebro, vivir en conciencia plena, realmente logramos conseguir el bienestar. Aquí este fue un pedido de Caro y me parece muy chévere porque aquí les voy a compartir unas poses de poder. Resulta que el cuerpo, como ya les he, digamos, anticipado, es un elemento, pues tiene un poder infinito en ese proceso de cambio, transformación y de construcción de nuestra mejor versión. Nosotros como personas no somos solamente nuestra mente, nuestras ideas, tampoco solo somos nuestro cuerpo, también somos nuestra emoción, somos emoción, el lenguaje, que se trata de todo lo que está en la mente, las ideas, los juicios, las creencias, las conversaciones que tenemos con otros, la capacidad de pedir, bueno, todo eso. Nosotros somos la emoción, ¿sí? En que estamos, y nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Y todas estas dominios, y bueno, yo también siento que somos espíritu, ¿no? Y todos esos dominios como que se afectan entre sí, ¿sí? Son como un engranaje que se afecta entre sí. Entonces, muchas veces nosotros estamos buscando movernos, cambiar y a veces desde la mente, ¿no? Y vamos a la terapia y al psicólogo, o sea, o quienes vamos, por ejemplo, y hablamos del problema y y nos quedamos ahí. Y se nos olvida que intervenir en emociones distintas, conocer emociones distintas, sumergirnos en emociones distintas, puede ser muy poderoso para lograr ese cambio, y también el trabajo del cuerpo. De hecho, a mí me gusta hacer esta analogía, que es como si uno tuviera una mesita, y en esa mesita hay un florero, y en ese florerito hay una flor, y uno quisiera mover eso como una unidad. ¿De dónde lo mueves tú, Caro? De la base, de la mesa. ¿Sí? Sí, pues sí, de la mesa. Exacto. Bueno, y eso es para mí lo que es movernos desde el cuerpo, intervenir desde el cuerpo. A veces es más fácil y lo movemos desde la mesa porque la mesa es más densa, más concreta, pues es mucho más fácil que coger la flor y que es lo más sutil, que en este caso puede ser como todo el tema de la mente, y mover toda esa unidad. Entonces, trabajar en nuestro cuerpo para mover el cambio es muy potente. Entonces, quiero enseñarles toda esta introducción para hablarles de estas poses de poder, que son unas poses que salen de un estudio que hace una psicóloga de la Universidad de Harvard. Hay un TED Talk que se llama Power Poses o poses de poder, que lo pueden ver en YouTube y es muy interesante, se los recomiendo mucho. Pero este estudio habla un poco de el impacto que tiene nuestra postura en nuestro sentir, ¿sí? En nuestra emoción. Entonces,
nosotros pues estamos completamente, yo creo que ya todos sabemos que existe ese lenguaje verbal, o sea, lo que le decimos a las personas, y que también existe el lenguaje no verbal. Muchas veces nosotros solo por ver la postura de alguien podemos saber cómo se está sintiendo, ¿sí? Por la manera en cómo está caminando, por la manera en cómo se está, digamos, su columna, si tiene vergüenza, si se siente orgulloso, eso lo podemos ver, pero se nos olvida. Y a veces también como que queremos demostrar o lo que sea, pero lo que se nos olvida es que esa audiencia, digamos, ese mensaje que le manda el cuerpo a los otros, es un mensaje que le está mandando el cuerpo principalmente a uno mismo, ¿sí? Entonces estas poses le dan un mensaje al cerebro de cómo debe comportar y cuál es esa actividad que debe realizar, y termina segregando ciertas hormonas y ciertas sustancias que lo hacen sentir de una u otra forma. Estas poses de poder está comprobado que principalmente, digamos, para ser concreta como en lo que les voy a contar, elevan el nivel de testosterona, que es la hormona masculina, y que en este caso, y que en muchos casos, y que cuando un desborde de ella, pues es como, nos conecta como con el poder y con el, y digamos, sí, como con el poder y poder hacer y con la fuerza, y baja el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, esta combinación de subir testosterona y bajar cortisol, lo que nos hace sentir empoderados, más no agresivos, ¿sí? Que es lo que haría solamente de pronto la testosterona, sino empoderados. Cuando no estamos empoderados, no estamos agresivos, estamos simplemente sintiéndonos capaces, fuertes, pero no se trata pues de amenazar al otro. Entonces aquí vamos a hacer otro ejercicio de poses de poder, perdón aquí. Entonces los invito a pararse de la silla, de la cama, de donde estén. Y vamos a hacer esto durante 2 minutos. Simplemente cada uno puede adoptar la pose de poder que sienta más, que le llame más la atención. Muy importante tener los pies al ancho de las caderas. Para las mujeres las caderas, no tomamos las caderas como, digamos, que salen de aquí de los laditos, sino los huesitos de la cadera aquí al frente para determinar el ancho. Los pies al lado de la cadera. Y ahí paraditos o paradas, parados, vamos a adoptar la pose de poder. A mí me encanta esta de la Mujer Maravilla. Y lo que vamos a hacer es ahí, cerrar los ojos. Notar cómo está nuestro cuerpo. Y vamos simplemente a mantenernos ahí con los ojos cerrados y en la postura que decidimos adoptar. Respirando. Y como lo hicimos la vez anterior, con esos pensamientos que de pronto llevan nuestra mente a otro lado, suave y amablemente regresamos. A sentir en el cuerpo la sensación. Conectamos con nuestra sensación corporal.
Y respiramos. Inhalamos profundamente, llevando las manos por encima de la cabeza, como si fuéramos a tocar el techo. Y exhalamos, llevando las manos al centro del corazón. ¿Qué tal? Yo quiero contar por qué Juana dice que yo pedí este ejercicio, y es porque cuando ella estaba haciendo su certificación, creo que para coaching, yo fui uno de sus conejillos de India, y este fue un ejercicio que a mí me llegó mucho, y que lo aplico mucho. De hecho, antes de cada webinar o al empezar este tema de los webinars en Funeico, o con cada eh, tema que tengo que es importante, lo hago y asumo esa pose de la Mujer Maravilla para darme fuerza a mí misma, y siento que me funciona, siento que me da ese poder, que me da como esa fuerza que yo necesito cuando me siento débil, cuando me siento enferma, decaída, que tengo que mostrar esa cara fuerte. Pues la pose de la Mujer Maravilla ayuda mucho. Y lo que dice Juana tiene mucho que ver. Si uno tiene una pose, pues la parte corporal dice mucho y habla mucho por nosotros mismos. Entonces, uno lo cree y uno lo interioriza, y a uno la pose le da poder. Y también lo vi en una película, una doctora, una médica, antes de entrar a una cirugía que era la cirugía más complicada que nadie había hecho nunca, hizo esto mismo y dijo la parte científica del tema. Hay que hacer la pose del poder, y la hizo y logró salir avante con su cirugía. Entonces creo que este tipo de cosas nos sirve también a empoderarnos a nosotros, y en el momento en el que estamos decaídos, cansados, que no podemos, pues subirnos un poco el ánimo y subirnos un poco ese sentimiento de enfermedad que tenemos. Aquí voy a aprovechar para decir algo que han estado diciendo en Instagram, y es muy valioso aprender a disfrutar cada momento de nuestra vida diaria, desde las sencillas y rutinarias actividades, experimentando nuestro gran potencial. Hay otra persona que nos dice, si la mente lo limita mucho, ¿por qué uno mismo se queda estancado? ¿Por pereza, por no hacer, por miedos y por el que dirán? Creo que esta es una pregunta que hace alguien. Otra persona dijo, sobre el ejercicio que acabamos de hacer, dijo, relax delicioso, un descanso corporal. Gracias, Caro, por compartir tu experiencia. Y sí, digamos que toda la parte científica, pues aquí está medio, digamos que explicado de una manera muy superficial el tema de las, como el impacto en el cerebro, pero quienes quieran profundizar y conocer un poquito más, pues una manera de llegar a más información al respecto es el TED Talk que les mencionaba de poses de poder, que está pues en YouTube. Y ya como última herramienta,
quiero compartirles este tipo de meditación que es supremamente poderosa para cultivar dos cosas que, uno que yo creo que es la raíz yo creo que si el bienestar tiene una raíz, está dividida en dos, una es la gratitud y la otra es la autocompasión, ¿sí? Y quiero hacer la diferencia entre la autocompasión y la victimización, porque victimizarse significa, oh, pobre yo que estoy aquí, esta enfermedad, no, a mí que me tocó esto, es que esto es difícil, yo. La autocompasión reconoce que para todos la vida es desafiante y que necesitamos abrazarnos, que necesitamos cuidarnos, que necesitamos contenernos a nosotros mismos y de pronto tener esa capacidad de pedir el ser contenidos por los demás. Pero conectar con esa autocompasión, resalto, no victimización, es como un bálsamo para caminar la vida en más armonía. Y la otra es la gratitud. Siempre hay algo por lo que podemos agradecer todos los días. Quienes sientan esa dificultad de pronto para conectar con la gratitud, como me pasaba a mí hace unos años, donde realmente no tenía, como si no tuviera, como si fuera miope y necesitaba ponerme como gafas para realmente ver esas bendiciones y esas cosas que he tenido. Una herramienta sencilla y poderosa es el listado de gratitud, y es el diario de la gratitud. Es comprar un cuadernito, se llama el diario de la gratitud, y todas las noches sagradamente escribir 3 cosas por las que se sienten agradecidos. Al principio a veces es difícil y va viendo uno cómo ese músculo se va entrenando, y de pronto ese sentir, a veces al principio es como desde la cabeza, como bueno, claro, tengo que estar agradecido porque tengo un techo, tengo que estar agradecido porque tuve 3 comidas, ¿no? Y como que tener que, pero uno va trabajando y trabajando y de pronto se empieza a sentir la gratitud. Entonces, para mí esas dos son las 2 raíces del bienestar. Y esta herramienta nos ayuda a cultivar la autocompasión, que es esta raíz tan importante, y nos ayuda a gestionar nuestras emociones. A la persona que hablaba de la tristeza, pues esta es para ella o para él. Entonces, los invito ya, esta es la última herramienta que vamos a compartir, así que, por favor, tómense, digamos, ese tiempo, regálense ese tiempo. Y aquí lo que les voy a pedir es que se sienten nuevamente, inhalen profundamente, exhalen por la boca, inhalamos nuevamente hasta llenar toda nuestra capacidad pulmonar y exhalamos una tercera y última vez. Inhalamos, exhalamos. Y voy a pedirles que con los ojos cerrados vayan a esa emoción, conecten con, si no la sienten ahora, una emoción difícil que estén experimentando. Si no la sienten ahora, tratan de conectar con un evento reciente que les haya generado esa emoción difícil. Tristeza, dolor, vergüenza, culpa. Reconozcan esa emoción. Y nómbrala.
¿Es tristeza? ¿Es culpa? Reconoce esa emoción y acéptala. Inclusive dile, te veo. Veo que estás ahí. Investiga un poco. Observa en qué lugar de tu cuerpo se aloja esa emoción. Encuentra el epicentro de esa emoción de alguna manera en el cuerpo. ¿Dónde estaría de pronto enquistada? Y si ya lo encontraste, ya lo sientes, lleva tus manos sobre ese lugar. Y envíale desde tus manos ese calor compasivo, ese abrazo. Y dite a ti mismo, a ti misma, estoy aquí. Aquí estamos. Te reconozco, decimos la emoción mentalmente. Te acepto y mentalmente decimos esa emoción. Te siento aquí, en esta parte de mi cuerpo. Y estás ahí. Respiramos. Nuevamente, si nuestro pensamiento fue a otro lado, regresamos a reconectarnos con esa emoción instalada, a nutrirla, a acogerla. Pensamos qué necesita esa emoción. ¿Qué podría ayudar a procesarla? ¿Podrá ser un espacio para bailar con ella? ¿Será una conversación?
será de pronto un chocolatico caliente, un té, un baño de agua tibia, una caminata en la naturaleza. ¿Qué necesita la emoción? Y cuando ya lo tenemos identificado, inhalamos profundamente, llevando los brazos por encima de la cabeza, a tocarse las dos manos arriba, llenando toda nuestra capacidad pulmonar. Y exhalando, llevando las palmas al centro del corazón. Cuando estemos listos o listas, podemos abrir los ojos. Y quien quiera de pronto compartir su experiencia. Te voy a ir leyendo experiencias de la actividad pasada. Nos escriben, me parece bastante interesante el ejercicio, relaja la mente y tranquiliza el alma. A diferencia de la meditación usual que se realiza desde la posición sedante, cuando uno se encuentra de pie puede recoger la energía del suelo y de manera un poco inconsciente ayuda a sentirnos fuertes y activar muchos más grupos musculares. La gratitud nos ayuda a encontrar la felicidad en los pequeños momentos de la vida. Bueno, y como ven, esta meditación de 4 pasos o RAIN, digamos, dice en inglés, RAIN, son 4 pasos para gestionar nuestras emociones y conectar con la autocompasión. Y es R por reconocer, parar, no seguimos andando y arrastrando la emoción, sino que hacemos ese pare que nos merecemos todos para decir, me estoy sintiendo esto, y lo nombramos. Aceptar esa emoción, ¿sí? No aceptarla es como cuando, no sé si hay alguien, quienes hayan de pronto tenido la oportunidad de estar en el mar y bañarse en el mar, cuando viene una ola y si uno se las da pues del machito de no, yo no viene la ola o yo puedo, soy más fuerte que la ola y se para así, la ola se lo lleva y lo revuelca. Cuando aceptamos que la ola viene y que la ola es fuerte, como cuando aceptamos que sí, que hay tristeza en nosotros, que hay rabia, que hay envidia, que hay esa emoción, y nos sumergimos un poco a través, digamos, de este ejercicio meditativo, así nos metemos, pasa lo que pasa cuando pasamos por debajo de la ola. Entonces la ola sigue. Nosotros no somos la emoción, nosotros tenemos la emoción, entonces esa emoción pasa. Investigamos dónde está en nuestro cuerpo, dónde está alojada, sobre todo, llevamos nuestra mente a anclarse, a focalizarse en ese lugar donde está, digamos, de una manera más evidente contenida la emoción. Y N se refiere a no identificarse, recordar que no somos la emoción, no somos la tristeza, simplemente estamos tristes. Y nutrirla y acogerla. ¿Qué necesita esa tristeza? ¿Sí? Es que necesita de mi cuerpo en este momento que estoy haciendo el ejercicio y que necesita después una conversación, una caminata, un tecito, un compartir con una persona que queremos, que necesita. Y darnos eso que necesitamos es autocompasión. Pues ahí tenemos a una persona que nos escribe de esta actividad, me hizo llorar y es lo que me hacía falta hace unos días. He estado con dolor físico por varios días y estaba muy contenida a raíz de eso. Qué bueno, ¿sí? Soltar es poder soltar también, y el llanto es, digamos que
una delicia para poder soltar. Y contener el llanto es abrumador. Así es. Como Pero dices que... para esto que mencionas a la persona que nos lo comparte, muy importante, porque me hizo llorar y pude llorar, ¿sí? Estaba contenida, dice ella. Entonces, este ejercicio consciente de parar para entrar en la emoción es lo que necesitamos. La otra opción es seguir, seguir, seguir y saber que uno tiene atrancada y atravesada unas ganas de llorar y tratar de no ponerle atención, que es lo que muchas veces hacemos por hacernos un poco, voy a utilizar y sin pretender ridiculizar a nadie ni ridiculizarme, pero sí como hacernos los machitos y los berraquitos y que podemos con la ola y no, y necesitamos a veces entrar ahí a reconocerlo y a darnos este espacio. Y nuevamente quiero hacer esa diferenciación entre darnos este espacio, nutrirnos, darnos lo que necesitamos y ser autocompasivos. A veces lo otro, inclusive el hacernos el machito, está más relacionado con la victimización, porque es, ay, yo la víctima, tengo que cargar todo esto, no puedo llorar, tengo, cargo, y nos vamos endureciendo y llenando como de una coraza que no nos permite, que nos llena de peso y caminamos la vida así, nos volvemos duros para nosotros, para los demás. Entonces, justamente darte ese espacio es ser responsable y autocompasivo contigo. Exacto. Aquí nos dicen también, es muy bueno, nos ayuda a sentirnos más libres, más ligeros. Otra persona nos dice, el llanto ayuda a sanar y a que no se manifieste el dolor emocional en nuestro cuerpo. Bueno. Y ya para cerrar, quiero como este resumen, y es que el mindfulness o la conciencia plena tiene diversas herramientas a través de las cuales lo podemos ejercitar. Nuevamente, es una forma de vida, es una práctica que nos permite estar en el momento presente con la mente donde está nuestro cuerpo, sin juicio, ¿sí? Sí, ese sin juicio es como total, como resaltado, así en letreros con luces, sin juicio. No es bueno, no es malo, no es lindo, no es feo, no es dulce, no es salado, es, ¿no? Y lo acepto, como lo hicimos ahorita en la meditación anterior. Estas herramientas son muchas, está la meditación, como hicimos al comienzo, está el caminar de manera consciente, en silencio, escuchando, oliendo, sintiendo, está la práctica de asanas en el yoga, está la pintura, dibujar de manera consciente, ahí donde el ancla que para nuestra mente se vuelve el pintar, el colorear, el dibujar. Está el comer de manera consciente, como lo hicimos con la fruta o con el pedacito de chocolate, que es el ancla, se vuelve eso, ese alimento donde toda nuestra atención se centra ahí. Y está este último pues que entre otros, muchos otros, digamos, yo creo que aquí estamos abarcando la gran mayoría, pero que es el movimiento consciente y el baile consciente, que es pues tal vez para mí el favorito, donde utilizamos el movimiento, no el baile de que es que me voy a poner a bailar salsa, sino poner una música que nos permita entrar en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra sensación corporal y anclarnos ahí en lo que esto necesita. Si necesito mover el hombro, cómo lo muevo, cómo me siento, si necesito mover la cadera, y ir al ritmo de la música, dándole a nuestro cuerpo el movimiento que necesita y procesando ahí las emociones que vayan apareciendo a través del movimiento. Con esta maestra mía, Nazaret Castellanos, neurocientífica, aprendía yo que es que el cerebro tiene aquí una zona que se llama la diadema, digamos coloquialmente, porque es así como una diadema, y tiene dos funciones. Una es oír
nuestros propios pensamientos y la otra es escuchar nuestro cuerpo, conectarnos con nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces queremos como apagar esa rumiación o ese pensar permanente que nos abruma y es muy difícil, y la conciencia corporal nos ayuda muchísimo a eso, versus sentarnos a meditar, ¿sí? Como a meditar, hay un tipo de meditación que es concentrarnos en nuestros pensamientos. La gente que hace eso ya tiene una práctica mucho más desarrollada porque es más difícil aún. En cambio, la conciencia corporal, como les decía de la diadema, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? No puede centrarse en escucharnos a nosotros mismos y a la vez en identificar cómo está el pie, cómo está no sé qué. Entonces, para apagar como el ruido mental, ese ejercicio de entrar en conciencia corporal y movernos y anclarnos en ese sentir de cada parte de nuestro cuerpo es muy poderoso. Entonces, por último, y ya para cerrar, ahora sí, les dejo esta frase y es: de la calidad de tu respiración depende la calidad de tu vida, así que respira conscientemente. Si quieren de pronto seguirme, conectarse conmigo, ver contenidos que pueda ir poniendo, me encuentran en Instagram en Juana de la Luna, @Juana de la Luna es mi cuenta. Y bueno, pues me queda solamente darles las gracias por estar aquí, por este espacio. Gracias, Funeico, gracias, Caro, por invitarme. Y bueno, un muy buen día para todos. Te tengo una pregunta. ¿Qué yoga es bueno para esto? Hay, pues sí, como dices, hay varios tipos de yoga. Está Kundalini, está Vinyasa, está Hatha Yoga. Bueno, hay muchos. Hay uno que es Hatha. Yo, digamos que practico Hatha Vinyasa, que es el sostener las poses. El Vinyasa es sostenerlas de una manera más fluida, las poses o los asanas. Yo creo que es tan personal el, como el gusto por el tipo de yoga, que lo que vale la pena es de pronto no decirle no a una primera experiencia, ¿sí? Porque de pronto a veces además es difícil, porque pues el yoga nos invita a estar ahí y es meditación consciente y es movimiento consciente, y entonces pues no es la naturaleza, como es ir parar o ir a un ritmo muy distinto que nos exige la vida. Entonces pues yo lo que creo es darle la oportunidad que tienes a la mano y empezar a practicar, y si de pronto tú dices, no, este Kundalini nada que ver, no me gusta, entonces mira a ver si Hatha Yoga te gusta, porque hay otro que es tal vez el más de conciencia, que se me acaba de olvidar, el Ashtanga Yoga, que es, pues, mejor dicho, la concentración sobre el músculo, es una concentración como milimétrica sobre el músculo y la postura, y no sé qué, que es bastante poderoso, pero también muy difícil para muchos. Está el Vinyasa, que me fascina porque es conectar las poses con mucho movimiento, entonces hay como más actividad y más, casi que como más ejercicio de cardio. Entonces, la invitación es como a explorar, a ver qué te gusta, qué te sirve, pero no le digas no por unas primeras experiencias de pronto no tan favorables. Perfecto. Bueno, pues no, aquí te están dando las gracias. Muchísimas gracias, Juana. Muy enriquecedora la charla y los ejercicios que realizamos. Muchas gracias. Hay una persona que nos dice excelente a las dos, gracias. Yo no pude hacer todo porque estoy recibiendo el biológico, pero aprendí mucho. El biológico es cuando le hacen la infusión a uno de medicamento. Y bueno, entonces, pues nada, de parte de Funeico, Juana, a ti muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos poder hacer más de estas actividades eh, que nos enriquecen el alma a todos en este momento, digamos, eh, en que Paola está recibiendo su medicamento. Yo sé que estas actividades nos ayudan mucho. Eh, y ojalá podamos abrir más espacios para hacer más de estos ejercicios.
Y bueno, no, ante todo darte las gracias por tu tiempo, por el espacio que nos diste y pues esperemos que haya otra oportunidad para poder hacer más cosas por alimentar nuestro espíritu y nuestro bienestar. Claro que sí, a la orden. Muchas gracias. Y ahí pues tenemos las redes de Juana, @Juana de la Luna, para quienes la quieran seguir y hablar con ella. Muchos besos y muchas gracias. Gracias a ti y a todos por habernos acompañado hoy.